El bautismo en el Espíritu es el tema de hoy. Verso de memoria, Hechos 1:8, un verso súper conocido por todos ustedes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el versículo de memoria. Estamos viendo el cuarto rudimento. Si vemos la gráfica de los 7 rudimentos de la doctrina de Cristo, ya vimos el arrepentimiento de obras muertas, ya vimos la fe en Dios, ya vimos el bautismo en agua la semana pasada, y ahora estamos con el cuarto pilar, con el cuarto rudimento, que es el bautismo en el Espíritu. ¿Ok? Dice la introducción así: el bautismo en el Espíritu es el cuarto de los 7 rudimentos de la doctrina de Cristo que enseña Hebreos 6:1 y 2. Los 3 rudimentos anteriores, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios y el bautismo en agua, forman el contexto ideal para el bautismo en el Espíritu Santo. La palabra bautizo significa inmersión, y así como el bautismo en agua es una inmersión en agua, así en este bautismo somos sumergidos en el Espíritu Santo, en su fuego purificador. Todos los creyentes debemos buscar el bautismo en el Espíritu Santo después de aceptar a Cristo, pues necesitamos vidas con poder, poder para servirle y para vivir en santidad. Amén. Bueno, esta es una característica doctrinal de todas las iglesias que venimos de la línea pentecostal. Sabemos que el movimiento pentecostés inició a inicios del siglo XX, cuando William J. Seymour se juntó en esa famosa calle Azusa y empezó a tener reuniones de avivamiento donde por primera vez una mujer llamada Agnes recibe el bautismo en el Espíritu Santo y empieza a hablar en otras lenguas. A partir de allá empieza este movimiento y hay 2 grandes esferas en la vida cristiana, en el mundo cristiano, ¿no? Tenemos las iglesias históricas, ¿no? Que fueron fundadas antes del siglo XX, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, la iglesia metodista incluso, y están las iglesias que heredaron o provienen del movimiento pentecostal. Entonces, una de las características que nos diferencian unos de otros es que en las iglesias de corte pentecostal como la nuestra, nosotros creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación, es un hecho que sucede después de la salvación. En las iglesias bautistas y presbiterianas, por ejemplo, ellos sí creen en el bautismo en el Espíritu Santo, pero no como lo creemos nosotros. Ellos creen que al recibir a Cristo son bautizados en el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que no es así, que que es una segunda obra de gracia, así le llamó John Wesley. Hay una segunda obra de gracia y que viene después de la salvación. ¿Ok? Esto lo comento porque pueden haber algunas dudas o comentarios en los grupos celulares, y esta es una doctrina que nos diferencia. Vemos esto claramente en las Escrituras. Vemos esto en los creyentes samaritanos que habían aceptado a Cristo y se habían bautizado, pero no habían recibido el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu, hasta que llegaron Pedro y Juan. Vemos esto también en los creyentes de Éfeso en Hechos 19, cuando Pablo les preguntó, ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Ellos ya eran discípulos, pero no tenían el bautismo en el Espíritu. Y cuando les imponen las manos, hay la evidencia, viene la manifestación del hablar en lenguas. El mismo apóstol Pablo, cuando se convirtió en Hechos capítulo 9, pues él fue bautizado en el Espíritu Santo 3 días después, después de su conversión. Así que vemos esto en la Biblia,
y también lo vemos en nuestra experiencia. Yo acepté a Cristo en 1995 y fui bautizado en el Espíritu Santo en 1996. Hay personas que reciben a Cristo y luego son bautizadas, como el caso de Cornelio, Hechos capítulo 10. La casa de Cornelio, ellos tenían tanta hambre de Dios, estaban tan sedientos de la palabra de Dios, que el apóstol Pedro, perdón, estoy confundiéndome con los apóstoles hoy, perdón. El apóstol Pedro está predicando. Todavía él no ha terminado de predicar, no ha hecho un llamado, no va a decir, no ha dicho pagan una fila, vamos a ministrar. No, él está todavía dando la palabra y cae el Espíritu Santo. No están bautizados en agua todavía y empiezan a hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque nosotros jalamos la presencia de Dios. El manto del Señor no es algo que Dios le da a uno sí y a uno no. No, no es así. Es algo que usted con su hambre, con su necesidad, va a jalar del Señor, como la mujer que tenía flujo de sangre, que tocó el borde del manto del Señor. Ella con su necesidad jaló el poder de Dios. Lo mismo pasó con Cornelio. No espero que hayan llamado al altar, no espero que hagan una fila para ministrar, no espero tomar el curso de bautizo para bautizarse. No, está escuchando y era tanta el hambre que ellos jalaron la presencia de Dios. Entonces, este es un factor muy importante en el recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Es el hambre y la sed que nosotros tenemos de Dios y que va a ser lo que finalmente va a jalar la presencia de Dios para nuestra vida. Por eso la introducción dice que el contexto ideal para recibir el bautismo en el Espíritu Santo es tener los tres pilares. Primero, estar arrepentidos, es decir, bajar del trono de nuestro corazón, confiar en Dios, tener fe en Dios, estar bautizados en agua, y eso es el contexto ideal para que nosotros podamos recibir el bautismo en el Espíritu Santo. No obstante, pudiera ser que no sigamos ese orden. Tanto en la palabra de Dios como en nuestra experiencia podemos ver que no necesariamente se sigue ese orden. Arrepentimiento, recibir a Jesús, bautismo en agua y luego el bautismo en el Espíritu Santo. No necesariamente es así, pero em, es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que vayamos en el orden que está puesto en Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2. ¿Y qué recibimos en el bautismo en el Espíritu? Recibimos poder, el poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué es ese poder? Necesitamos el poder para servir a Dios de una forma correcta, para testificar de un Dios vivo y verdadero. No predicamos una teoría, no predicamos una filosofía, no predicamos conceptos teológicos, no. Tenemos que manifestar la gloria de Dios. Tenemos que evidenciar a un Dios vivo y verdadero que sana, que ama, que restaura, que libera. Por eso la verdadera forma de testificar no es solamente con palabras, sino con poder. Necesitamos el poder. Necesitamos el poder para servir a Cristo y para testificar, pero también necesitamos el poder en nuestra vida personal. Poder para vencer el pecado, poder para vivir en santidad, poder para ser un buen padre, en el caso mío, un buen esposo, un buen trabajador, un buen empleado, un buen siervo de Dios. Necesitamos el poder. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo no es algo que Dios lo dejó para algo optativo, que digamos, bueno, no es para todos,
de la iglesia Fuente de Vida, pues unos 80, ¿no? Y los demás, pues no es para mí, no. El bautismo en el Espíritu Santo, como vamos a aprender, es para todos. Todos lo debemos tener y todos lo debemos buscar. Pero no es como la salvación, que la salvación es como que hacemos una oración y ya. No, aquí entra otro factor, que es la búsqueda continua de el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a responder el punto número 1, que está muy sencillo, que dice, según la introducción, inciso A, ¿cuál es el cuarto rudimento de la doctrina de Cristo? El bautismo en el Espíritu Santo. Inciso B, ¿cuáles son los tres primeros? Ahí como le quepa en la línea, el arrepentimiento de obras muertas o solo puede poner el arrepentimiento, la fe en Dios y el bautismo en agua. De esta manera nosotros vamos ya llegando a la mitad de nuestro diagrama. Ya estamos estudiando el cuarto pilar y nos faltan tres más, nos faltan 3 semanas de estudio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, punto número 2. Vamos al punto número 2. Nuevamente les pido una disculpa por mi voz, que estoy bien afónico. Y también les recuerdo que si se va la luz, sean pacientes, esperen un ratito y posteriormente reanudamos. Y si fuera el caso que dan las 9 y no hemos reanudado, pues ya no voy a reanudar para respetar el tiempo de ustedes también. Ok, según Hechos 2:39, ¿para quiénes es la promesa del bautismo en el Espíritu? Vamos a ver este versículo. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Quiénes son vosotros? ¿A quién le está hablando Pedro en este versículo, en este pasaje? ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes son? Aquellos que habían venido a Jerusalén a la fiesta del Pentecostés. Aquellos prosélitos, judíos, hebreos, griegos, que pertenecían a otras naciones, pero que ya habían pasado un proceso de adhesión al judaísmo. Es lo que significa un prosélito. Un prosélito es un gentil que inició un proceso de adhesión al judaísmo, que cree en Jehová y él tiene que pasar por el rito de la circuncisión y entonces es aceptado como parte del pueblo de Dios. Todos ellos estaban reunidos en Jerusalén cuando vino el Espíritu Santo y cuando Pedro predica este famoso sermón, pues entonces él les está diciendo esto a estas personas. Ok, ¿quiénes son ellos entonces? Los creyentes. Los creyentes. La promesa del bautismo en el Espíritu Santo es para los creyentes en Cristo. No es para el mundo incrédulo, ¿m? Es para aquel que ya recibió a Cristo. ¿Ok? Entonces la respuesta es para los creyentes. El bautismo en el Espíritu es una promesa para los creyentes, no para incrédulos. Al incrédulo Dios le manda arrepentirse y creer en su Hijo. Pero una vez convertido, Dios le da su Espíritu, primero como sello de salvación y luego como un bautismo espiritual. Recordemos que el bautismo en el Espíritu Santo no se recibe en la salvación. Recibimos al Espíritu Santo, sí. Un creyente nacido de nuevo, que no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, no es menos hijo de Dios que uno que sí lo tiene. ¿Cuál es la diferencia? Que uno ya tiene la llenura y otro todavía no. Pero ambos son hijos de Dios. Ambos tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué hago este comentario?
porque a veces escucho que hacen la pregunta, ¿tienes al Espíritu Santo? O escucho que personas dan testimonio y dicen, yo recibí a Jesús hace 5 años, pero todavía no tenía el Espíritu Santo. No, hay que tener cuidado porque es inexacto hablar de esa manera. Todos los creyentes, todos los creyentes nacidos de nuevo, todos tenemos al Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo. Pero no todos somos bautizados en el Espíritu Santo. Y hay una señal que nos identifica que ya fuimos bautizados, que es el hablar en lenguas. Esa es la señal externa de que somos llenados em, por el Espíritu Santo. Esa es la señal bíblica, ¿ok? Entonces, em, no es correcto decir yo no tengo al Espíritu Santo. No, usted, lo que usted debe decir es, yo no tengo el bautismo en el Espíritu Santo. Pero todos los creyentes tienen al Espíritu Santo, todos. ¿Ok? Muy bien. Punto número 3. Según Hechos 1:8, que es nuestro verso de memoria, ¿qué recibimos cuando somos bautizados en el Espíritu Santo? ¿Ok? No recibimos al Espíritu Santo porque ya lo tenemos, ¿verdad? Solamente somos llenados. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué recibimos cuando somos bautizados con el Espíritu Santo? Poder. Recibimos poder. ¿Qué es ese poder? Bueno, es un poder muy especial, es el poder de Dios, es la gracia de Dios. Cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, salimos de la esfera de lo natural y entramos a la sobrenaturalidad. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos vamos a ver a nosotros mismos haciendo cosas que nunca imaginamos que íbamos a hacer, como orar por un enfermo en la calle, como sanar a una persona en el trabajo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a hablar con denuedo. Va a haber en nuestro espíritu un denuedo, una fuerza. Nuestras palabras van a salir con fuerza, van a imprimirse en el espíritu de las personas, van a impactar el alma de las personas, la mentalidad de las personas. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos del Espíritu Santo. Poquito de calor acá. Espero que no se vaya la luz. Ok, esa es la diferencia. Ese es el poder. Un poder para que seamos testigos. Nuevamente, no predicamos una filosofía, no predicamos una teoría, no predicamos conceptos teológicos. Está bien argumentar. Yo amo la teología, usted lo sabe, pero tenemos que predicar a un Dios vivo y verdadero. La gente que nos conoce debe decir, está irreconocible esta persona. ¿Cómo es posible llegar a ese punto? Con el bautismo en el Espíritu Santo, con la llenura en el Espíritu Santo. Por eso dice Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos ya tenían al Espíritu Santo. En Juan 20:21 Jesús les dice, recibid al Espíritu y sopló y ellos fueron salvados, ellos fueron salvos, nacieron de nuevo. Así como usted y yo recibimos al Espíritu en la salvación, mas no el bautismo en el Espíritu Santo. Pero 40 días después, o más bien 50 días después, en el Pentecostés, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y ellos recibieron el Espíritu Santo sobre ellos. Y vemos una clara diferencia en ellos antes y después.
Antes del bautismo en el Espíritu Santo, Pedro, siendo creyente, lleno de temor, niega al Señor. Después del bautismo en el Espíritu Santo, Pedro, lleno de fuego, se pone en pie y predica y 3,000 personas se convierten y son bautizados. Entonces hay un antes y un después cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo y recibimos poder. Claramente podemos ver una diferencia en los discípulos de Jesús antes y después de recibir el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu marcará una nueva etapa en nuestra vida cristiana, no solamente de salvación, sino una vida de fuego y poder en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que saber, hermano, usted tiene que saber si ya recibió el bautismo en el Espíritu Santo, ¿ok? Si usted en algún momento de su vida habló en lenguas, en un encuentro, en un tiempo de alabanza o en un tiempo de oración estando en su casa, em, usted tiene el bautismo del Espíritu Santo. No quiere decir que usted vive lleno del Espíritu Santo, pero usted ya fue lleno del Espíritu Santo. Ahora tiene que mantenerse lleno del Espíritu Santo. Si usted nunca ha hablado en lenguas, lo más probable es que no esté bautizado en el Espíritu Santo. Tiene que buscarlo, tiene que orar sin quitar el dedo del renglón, tiene que pedirlo a Dios para que Dios se lo dé. ¿Ok? Amén. José Acosta comenta, cuando tenemos el Espíritu Santo hay evidencias claras en una vida en proceso, ¿sí? Sí, sabes que, ¿cuáles son las evidencias de una persona que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo? No solamente el hablar en lenguas, digo, eso pudiera ser fingido también, pero hay un, hay un, hay una pasión, hay un amor, hay un deseo por la palabra de Dios. Hay un deseo de predicar. Hay un fuego por la santidad, por adorar, por buscar a Dios. Hay un deseo de congregarse. Hay fuego en la vida de una persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Quiere amar a Dios, quiere obedecer a Dios, quiere hacer la voluntad de Dios. Se le hace demasiado largo de domingo a miércoles. La célula es mucho eso. Quiero el domingo en la tarde otra reunión. Quiero el lunes en la mañana otra reunión. Quiero el lunes en la noche otra reunión. Y voy a esta célula y voy a esta otra célula y voy a esta. ¿Por qué? Porque hay hambre. Esas son señales de personas que han recibido ese fuego en su corazón. Amén. Según la introducción, punto número 4, ¿para qué nos sirve ese poder? A ver, digan, ¿para qué nos sirve ese poder? ¿Ok? Voy a leer el texto y ustedes comenten en los comentarios para qué nos sirve el poder del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo en el Espíritu Santo. Dice así, el bautismo en agua es algo poderoso. Primeramente trata la parte negativa de nuestro ser, sepultando a nuestro viejo hombre y circuncidando nuestro corazón. Pero también trata con la parte positiva, resucitando al nuevo hombre para que vivamos en libertad. Y es a este nuevo hombre a quien Dios unge y llena de su espíritu para que seamos como Jesús cuando anduvo en la tierra. Entonces, según la introducción, ¿para qué nos sirve ese poder? Dice Vicky Xiao, para servirle y vivir en santidad. Ujú. Sí, claro, servirle encierra muchas cosas, ¿verdad?
pero está bien, es la respuesta, es lo que dice la introducción, para servirle y vivir en santidad, para vivir en libertad, dice Cari Carrillo también. Amén. Para sanar, dice Alicia, e impactar en otras vidas. Amén. José Acosta sirve para vivir con una actitud diferente, para ser testimonios. Y es lo que dice Hechos 1:8. Me seréis testigos. Rosalinda Peña, para testificar de Jesús, para servirle y tener una vida de santidad. Amén. Claro, todos batallamos con el pecado, con el viejo hombre, con la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando somos bautizados, ese poder nos habilita para servir a Dios de la manera correcta, para que sirvamos a Dios con amor verdadero, con una vida genuina. Servimos a Dios con poder, testificamos, no manifestamos una idea, no predicamos una teoría, sino que mostramos a un Dios vivo y verdadero, a un Dios que sana, a un Dios que salva, a un Dios que puede manifestarse a través de nosotros con una mirada o con unas palabras. Es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, para servir a Dios necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Y no solamente para sanar enfermos y echar fuera demonios, como bien hemos aprendido en estos últimos meses, sino también porque hay muchos otros dones que no hemos platicado en las clases con Torben. Hay muchos otros dones. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, toda esa gama de dones espirituales, no hemos hablado mucho de ellos, pero también son necesarios para servir a Dios. Son necesarios en la consejería, son necesarios en la predicación, son necesarios en el evangelismo. Que tú te acerques a una persona a evangelizar y que tú le digas, mira, Dios me dice que esto que estás atravesando en tu vida, esto y esto, y el Señor te dice eh, este versículo o esta palabra. Necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo, en el ámbito del servicio, en el ámbito eclesiástico, en el ámbito ministerial, para que seamos obreros aprobados en la obra de Dios. Pero también necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo en el ámbito personal, en mi vida personal, en mi devoción personal, para que yo sea un hombre santo, no solamente en lo legal o en lo espiritual, sino también en mi vida práctica, para que yo pueda vencer las tentaciones del mundo, para que yo pueda ser un buen padre, un buen esposo, un buen empleado, un buen jefe, un buen pastor, un buen líder. Yo necesito el bautismo en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no solamente quiere usarme ministerialmente, también el Espíritu Santo quiere hablarme en aquellas cosas que son únicas, que son parte de mi vida cotidiana, como pagar una deuda, cómo iniciar un negocio, cómo tratar a mi esposa, qué hacer para la fiesta de 15 años de mi hija, cómo disipular a mis hijos, etcétera, 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 etcétera. Dios quiere entrar en nuestra cotidianidad. Dios quiere intimar con nosotros, que no sea el Espíritu Santo un concepto. Por eso dice el apóstol Pablo que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu sea con todos ustedes. La palabra comunión es koinonía, que nos está diciendo que nosotros oramos al Padre. Nosotros le oramos al Padre en el nombre del Hijo. Es la oración de la mañana, la oración del Padre nuestro, la oración nuestro Padre. Pero en cuestiones prácticas, hablamos con el Espíritu.
Con el Espíritu no es tanto una oración, con el Espíritu es una comunión. Con el Espíritu tenemos coinonía, tenemos convivencia. Estoy manejando, estoy con el Espíritu. Estoy en la fila del banco, estoy hablando en lenguas, en silencio. Estoy caminando en la calle, estoy interactuando con el Espíritu Santo. Y entonces esto es la vida con poder. Esta es una vida especial que Dios nos quiere dar. Cuando no tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, estamos como que todavía somos hombres naturales. Antes de Cristo somos hombres naturales perdidos. Después de Cristo somos hombres naturales redimidos. Pero no hay mucha diferencia entre el creyente después de Cristo con el no creyente. Pero es hasta que recibimos el bautismo en el Espíritu Santo que nos volvemos hombres espirituales. Hombres que podemos andar en una sobrenaturalidad del Espíritu Santo para vivir vidas superiores a la vida cotidiana normal, al status quo de la vida incluso de los cristianos normales. Así que es importante que cada uno de nosotros sepa que necesita el bautismo en el Espíritu Santo. Si usted nunca ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, tiene que buscarlo. Tiene que orar para que Dios se lo dé. Y si usted ya lo recibió, usted también tiene que buscarlo cada día y ser continuamente lleno del Espíritu Santo. No se presente a su célula sin estar lleno del Espíritu Santo. No se suba a la plataforma a cantar, a tocar, sino está lleno del Espíritu Santo. No predique sin antes pasar tiempo a solas con el Señor, llenándose del Espíritu Santo. No vaya a evangelizar, no vaya a orar por los enfermos, no vaya a servir al encuentro sin antes llenarse del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que marca la diferencia. Y si quitamos al Espíritu Santo, solamente queda usted. ¿Y qué hay en usted? No hay nada en usted. No hay nada en mí. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo estructurarle un tema, pero va a ser algo racionalista que no va a tener ningún cambio en su vida. Puede cantar usted hermoso. María Sauri canta hermoso. Pastor Rubén toca hermoso. Muchos, hay panderistas que panderean hermoso. Pero, y hay predicadores que predican bien. Pero no es solamente eso. Tiene que haber el manto. Tiene que haber un manto porque no estamos nosotros en el humanismo. No estamos nosotros en Got Talent, en Fuente de Vida tiene talento. A ver quién predica mejor. A ver quién da quién grita más fuerte. No. Lo que tenemos que hacer es manifestar la gloria de Cristo en nuestra vida. No ministre a nadie sin antes pasar un tiempo a solas, llenándose del Espíritu Santo, sea en la iglesia, sea en el encuentro, sea en la reunión de jóvenes, sea en el café de mujeres, sea en la célula o sea en el evangelismo callejero. Tiene que pasar un tiempo llenándose del Espíritu Santo. Amén. Amén. Punto número 5. Ay, me queda poca voz. Según Hechos 1, 4 y 5, porque a pesar de que Jesús ya les había dado la gran comisión, no debían empezar a predicar, sino esperar en Jerusalén. Bueno, este es un argumento poderoso.
A ver, es Hechos 4:5, aquí está. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Mire esto, ya les dio la gran comisión, ya les dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, pero luego les dice, no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de esta tremenda verdad que vemos en la palabra de Dios? Jesús ya les había dado la gran comisión. Jesús ya les había dicho, vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio. Ya les dio luz verde. Pero ahora les dice, pero no se vayan de Jerusalén. Esperen. Lo que ya les dije, tienen que hacerlo después de que reciban la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque solamente con el bautismo en el Espíritu Santo podemos testificar de un Dios vivo y verdadero, de un Dios que sana, que restaura, que cambia, que transforma, de un Dios que saca del homosexualismo, un Dios que saca del lesbianismo, un Dios que quebranta las ataduras de las drogas, un Dios que transforma al ateo más duro en un acérrimo predicador del Evangelio. Necesitamos el poder. Y Jesús les dijo, no, no vayan a predicarme filosofías, no vayan a predicarme teorías, no vayan a convencer idea contra idea, no, vayan a Jerusalén y quédense allá, esperen. ¿Qué van a esperar? La promesa del Padre. ¿Cuál es esa promesa? El bautismo en el Espíritu Santo. Eso, eso necesitas para ser mi testigo, porque tampoco Jesús fue al ministerio sin el bautismo en el Espíritu Santo. Recuerde que él fue bautizado en agua y cuando salió, el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces, Jesús también, todo su ministerio lo desarrolló porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Así que nosotros, cristianos terrenales de este siglo XXI, necesitamos el bautismo. Los que no lo tienen, búsquenlo. Y el que ya lo tiene, siga llenándose. Pero no se presente a ministrar en las fuerzas de su carnota, en las fuerzas de su intelecto mundano, limitado, en las fuerzas de su raciocinio de este mundo. No haga eso. Preséntese lleno del Espíritu Santo. Pase un tiempo, unos 20 minutos antes de la célula, orando en lenguas, adorando. Cierres en su coche y diga, Padre, lléname, 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 lléname. Y empiece a hablar en lenguas y hablar en lenguas para que cuando usted empiece a dar la célula, empiece a fluir la presencia de nuestro Padre en usted. Usted es portador de la presencia de Dios. No usted va a hacer los cambios. Muchos líderes se frustran porque ellos quieren cambiar a la gente. No se frustre, obedezca, obedezca la palabra de Dios. Y esa es la razón por la que Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén. Porque a pesar de que Jesús ya les había dicho, ya les había dado la gran comisión, no debían empezar a predicar, sino esperar en Jerusalén, porque necesitaban el bautismo en el Espíritu Santo. No es suficiente estar salvado, no es suficiente arrepentirse, no es suficiente bautizarse en agua, tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo para vivir una vida cristiana completa. Si aún no ha sido bautizado en el Espíritu, debe buscarlo con ahínco cada día
y no quitar el dedo del renglón hasta recibirlo. Así que se lo dejo como tarea, se lo dejo como un reto, como un desafío en su vida, que recíbalo. Ay, pastor, ya lo intenté, ya oraron 20 veces por mí, no pasó nada. Hey, el bautismo en el Espíritu Santo es una búsqueda personal. Claro, podemos ayudarle. Un predicador que venga puede ayudarle, por supuesto, pero es usted buscándolo. Usted tiene que buscarlo a él cada día de su vida, hasta recibirlo. Y una vez recibido, seguir llenándose del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el último punto, según Lucas 11, del 9 al 13. ¿Cómo se recibe el bautismo en el Espíritu Santo? Mm, Conocemos este pasaje, ¿verdad? Creo que no lo puse. No, no lo puse. Conocemos este pasaje cuando Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que llama, todo aquel que busca, encuentra. Y todo aquel que llama, se le abrirá. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide un huevo, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, dice Dios, saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará el Espíritu? ¿A quiénes? A los que se lo pidan. La salvación es gratuita y es para todos. El bautismo en el Espíritu Santo no es para todos. Es para los que se lo pidan. ¿Cómo? Pedid y se os dará. Tiempo presente continuo, es decir, pedid y seguir pidiendo y se os dará. Buscad y seguir buscando y hallaréis. Llamad y seguid llamando y se les abrirá. Ese es el sentido del verbo. ¿Qué significa? Que el que pide insistentemente, el que busca de día y de noche, el que llama a deshoras de oficina, el que es insistente, fastidioso, el que está allá sin quitar el dedo del renglón, a ellos vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a ellos, a los que pidan. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave entonces? Su hambre de Dios. Si usted tiene hambre de Dios, usted va a buscar de día y de noche. Si usted no tiene hambre de Dios, usted cada vez que venga un hermano, Torben, ora por mí. Hermano, pastor, ora por mí. No, es bueno orar por usted y si lo pide, lo vamos a hacer. Pero no, no esa es la fuente. Esa es una ayuda, un paliativo que le va a ayudar a usted. Pero en realidad lo crucial es usted. ¿Cuándo va a buscar? ¿Cuándo va a llamar? ¿Cuándo va a orar sin quitar el dedo del renglón? Cuando tenga hambre, cuando tenga sed, cuando no le importe nada en este mundo, no le importa su reputación, no le importa su dinero, no le importa lo que dicen los demás. Usted quiere y anhela solamente una cosa, la presencia de Dios. Y no me importa que me digan ridículo y no me importa que me critiquen. Yo solamente quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo he tomado aviones, hermano, para buscar una gota de la presencia de Dios. ¿Qué tanta hambre tiene usted? Ay, no sirve el clima, allá en Tella está fallando. No vamos. Bueno,
Así no creo que podamos recibir muchas cosas del Señor. No creo que podamos ser bendecidos porque nuestra actitud de fuchi es una actitud de fuchi a las cosas del Señor. No, mira, casa de oración, todo lleno, luego llegas, no hay lugar, estás en las piedras. No, no, mira Santo Domingo, todo caluroso, el tan chiquito lugar, y estamos todos apretados. Ah, mira, tierra prometida, no, 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 la lona, el calor tremendo, no, 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 no. ¿Qué tanto anhela la presencia de Dios, hermano? ¿Qué tanto anhela la presencia de Dios? Ahí es donde está la diferencia. Ahí está donde está la diferencia. Bueno, pues gracias, Padre, porque no se ha ido la, no se ha ido la luz. Espero que ahora no se vaya lo que estoy diciendo. ¿Cómo se recibe el bautismo en el Espíritu Santo? Orando, pidiendo, buscando, llamando, sin quitar el dedo del renglón. Esa es la respuesta. Dice la conclusión, lamentablemente, no recibimos el bautismo en el Espíritu como recibimos el bautismo en agua, yendo a un lugar para que nos sumerjan. No, el bautismo en el Espíritu se basa en una búsqueda personal, en su hambre de Dios, en su sed, en su necesidad y en una oración diaria basada en el reconocimiento de su incapacidad espiritual. La salvación es para todos, pero el bautismo en el Espíritu es para los que lo buscan, para los que llaman insistentemente, para los que oran reconociendo que sin Él nada pueden hacer. Así que, querido hermano, es una situación personal. No tiene que ser igual que conmigo, pero yo le cuento mi testimonio. A mí me llevó un promedio de mes y medio buscando, orando, ayunando, yendo a lugares para que oren por mí, yendo a reuniones de oración y nada, y nada, y nada, y nada, pero buscando al grado de las lágrimas. ¿Qué pasa conmigo, Padre? Buscando al Señor. ¿Por qué invité al hermano David Corral a nuestra iglesia? Porque en los 90 lo conocí. Y él fue la primera persona que yo escuché que estaba ungida y llena del Espíritu Santo. Y lo único que yo decía escuchando su prédica, yo tenía 22 años. Yo estaba en la última fila de una iglesia pentecostal, Getsemaní. Lo único que salía de mi boca era perdóname, 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 perdóname. Estaba yo en la presencia de Dios. No tiene que ser igual que conmigo, pero yo le digo que yo me colgué del Señor. Y cuando yo menos lo esperaba, lo recibí. Y lo recibí de una manera que yo no imaginé que iba a ser, porque yo lo recibí en la noche durmiendo en mi habitación. Me desperté hablando en lenguas. Yo era un bautista. No había quien me guíe, no había quien me explique. No había el pastor Carlos Cruz que se siente conmigo y me diga, mira, esto es así, asá, asá. No, no había nada. Era yo solo, con algo que ni siquiera sabía si era correcto, incorrecto, qué es esto. Pero Dios va a bendecir su hambre, su sed, su necesidad, va a bendecir su deseo ardiente, su desesperación. La salvación es para todos, pero el bautismo del Espíritu Santo no. Es para los que le buscan. Es para los que le buscan. Para ellos es el bautismo. Tengo experiencias tan hermosas que sucedieron en ese tiempo, que para mí literalmente fue cruzar un umbral. Crucé, salí de la naturalidad a la sobrenaturalidad. Y lo mismo va a pasar con usted.
Usted va a experimentar la presencia de Dios, la revelación de la palabra de Dios, el poder de Dios, sueños, visiones, etcétera. Cada quien de distintas maneras, tenemos distintos dones, pero Dios le va a llevar a una nueva etapa en su vida espiritual. Necesita la presencia de Dios, necesita la unción del Espíritu Santo, necesita la llenura del Espíritu Santo para tener vidas con poder. Así que varones, ya que se acerca el encuentro, póngaselo como una meta. Si no ha recibido el bautismo en el Espíritu, diga, Padre, bautízame. Y si ya lo recibió, Padre, bautízame otra vez. Porque acá se puede bautizar las veces que quiera. No es que bautismo en agua una vez y listo. No, acá pueden ser 1500 veces que le bautice el Espíritu Santo. Acá es llenos y llenos y continuamente llenos. Claro, la primera vez es la principal, pero ya después hay que seguir llenándonos. Como dijo John G. Lake, cuando le preguntaron, oye, por qué tú tienes que ser lleno cada día del Espíritu Santo? Porque, porque una vez es lleno y ya. Y él dijo algo muy chistoso, pero nos da una idea de lo que es la vida espiritual. Y él dijo, yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo cada día, porque goteo. Así lo dijo él, porque goteo. Soy como un tinaco que gotea y se gasta y tengo que estar continuamente llenándome. Así que necesitamos la presencia de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo. Conchi Herrera comenta, hay que buscarlo y anhelarlo por medio de la oración. Sí. Nirva comenta, ser pobres de espíritu, tener hambre y sed de él. Cada siervo o como cuál siervo o como menesteroso que solo el Espíritu Santo lo puede saciar. Amén. Terminamos con el recuadro de la derecha que dice el vaso, ¿verdad? Es el recuadro de la derecha. Aquí está. Dice, antes de Cristo, el Espíritu Santo estaba con nosotros. Cuando le recibimos, pasó a estar en nosotros. Pero cuando recibimos el bautismo en el Espíritu, viene a estar sobre nosotros. Podemos ejemplificarlo con un vaso y una jarra. En primera instancia, la jarra está junto al vaso, pero el vaso está vacío. Esta es la vida antes de Cristo. En segunda instancia, la jarra ha vertido un poco de agua en el vaso y ahora el agua está en él. Esto representa la salvación y el nuevo nacimiento. Pero en tercer lugar, la jarra se derrama sobre el vaso y lo llena hasta rebosar, tanto que moja las paredes externas del vaso y todo a su alrededor. Y este es el bautismo en el Espíritu Santo. Usted es el vaso y Dios la jarra. Si aún no ha recibido a Cristo, debe hacerlo para que Dios esté en usted y sea salvo. Pero si ya lo es, debe buscar el bautismo en el Espíritu para poder vivir una vida con poder. Y el verso de memoria dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Vamos a orar. Quiero orar por usted para que usted, si no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, lo reciba. Y si ya lo recibió, pero siente como John G. Lake, que ya goteó tanto que ya está vacío, para que sea lleno otra vez. Y mi oración va a ser eficaz, pero usted tiene que seguir cada día. Cada día. Si no lo ha recibido, no se desanime. Tiene que seguir. Tiene que seguir hasta que Dios le bautice con su Espíritu Santo. Cierre sus ojos, ponga las dos manos en su corazón. Padre, en este momento pido esta unción, Señor. Pido ese manto en este momento sobre cada uno de mis hermanos, Padre. Llénalos, 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 llénalos. Padre, ellos te anhelan, te anhelan, te anhelan. Padre, como tierra árida en el desierto que anhela la lluvia.
te anhelan como, como el mar anhela la luna, Señor, en tiempos de luna llena, Señor. Te anhelan, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Padre, responde a ese anhelo, responde a esa necesidad, responde a esa sed, responde a esa hambre, Padre. Yo sé que en lo profundo del corazón hay un deseo ardiente por ti, Señor. Y bautízanos, Padre, en tu fuego y en tu amor. Sumérgenos, Padre, en tu presencia. Sumérgenos hasta quedar irreconocibles, Padre, que se extinga todo residuo del hombre viejo en nosotros y que seamos llenos a tal grado que aún nuestra personalidad cambie, nuestra voz cambie, nuestras actitudes cambien. Llénanos, Padre, llénanos de tu presencia. Oro por mis hermanos y los bendigo, Padre. Y yo sé que ellos van a recibir este manto de tu presencia. Los pongo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, qué hermosa es la presencia de Dios. Les dejo con este manto, hermanos. Les dejo con este manto de la presencia del Señor, para que hoy duerma como un bebé. Y si se va la luz, el refrigerio del Señor va a estar con usted. Amén. Dios les bendiga, les mando un abrazo fuerte. Que pasen buenas noches todos. Saludos y bendiciones. Bye bye.